¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que enfrentan las mismas dificultades que tú, pero parecen tener una fuerza diferente, una paz inexplicable, una esperanza que no se apaga? ¿Qué tienen ellos que tú no tienes? ¿Cuál es su secreto? Hoy quiero revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. No se trata de suerte, no se trata de privilegios, no se trata de talento especial. Se trata del poder transformador de los versículos de la Biblia. Sí, esas palabras que quizás has leído por encima, que tal vez has escuchado en la iglesia, pero que nunca has aplicado con verdadera intención en tu vida. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias. Es la palabra viva de Dios, y cada versículo contiene un poder sobrenatural capaz de transformar tu mente, tu corazón, tus circunstancias y tu destino. Pero aquí está el problema. Muchos tienen una Biblia en casa, pero viven como si no la tuvieran. La tienen en el estante, la llevan a la iglesia, pero no la dejan entrar en su corazón. Hoy vamos a descubrir juntos cómo los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo en tu vida. Y cuando digo todo, es todo. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus emociones, tus relaciones, tu futuro. Todo puede ser transformado cuando decides que la palabra de Dios no será solo letra en un papel, sino verdad viva en tu corazón. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar los versículos más poderosos que revelan exactamente cómo funciona este poder transformador. Y te adelanto algo. El octavo versículo que vamos a ver puede ser la llave que abra la puerta de bendición que ha estado cerrada en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase: la palabra de Dios tiene poder para transformar mi vida. Ese simple acto será tu declaración de fe. Será tu compromiso de que no vas a ser solo un oyente, sino alguien que pone en práctica lo que escucha. Y si este mensaje te está tocando el corazón, dale me gusta ahora mismo. No esperes al final. Hazlo como un acto de fe, porque tu simple clic puede hacer que YouTube lleve esta palabra a miles de personas que hoy necesitan esperanza, que necesitan recordar que la Biblia no es un libro muerto, sino palabra viva y poderosa. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Únete a esta familia de creyentes que están decididos a vivir bajo el poder de la palabra de Dios. Porque cuando te suscribes, no solo recibes contenido, te conectas con una comunidad que cree que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. Ahora sí, prepárate, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es simple teoría religiosa, es verdad transformadora que tiene el poder de cambiarlo todo. Empecemos con el primer versículo que nos revela el fundamento de este poder. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, nos revela algo profundo y poderoso. La palabra de Dios no es simplemente información, es una persona, es Dios mismo manifestándose. Cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, nos está llevando al origen de todo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera universo, ya existía la palabra. Y esa palabra no era algo separado de Dios, era Dios mismo. Esto significa que cuando lees la Biblia no estás leyendo solo palabras escritas por hombres. Estás encontrándote con Dios mismo. Por eso los versículos de la Biblia tienen poder para cambiarlo todo. Porque no son consejos humanos, no son filosofías inventadas, no son teorías pasajeras. Son la expresión misma de quien creó el universo, de quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Piensa en esto. Dios habló, y el universo fue creado. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo. La palabra de Dios tiene poder creativo, y ese mismo poder está disponible para ti hoy cuando meditas en sus versículos. Cuando tú declaras un versículo de la Biblia sobre tu vida, no estás simplemente repitiendo palabras, estás liberando el poder creativo de Dios. Estás permitiendo que el mismo Verbo que creó el mundo obre en tus circunstancias. Muchas personas subestiman el poder de la palabra de Dios. Leen la Biblia como quien lee el periódico.
información que entra por un oído y sale por el otro. Pero Juan nos está revelando que la palabra de Dios es viva, es activa, es poderosa, porque es Dios mismo hablándote. En lo práctico, esto significa que cada vez que abres tu Biblia, debes hacerlo con una actitud diferente. No estás buscando información, estás buscando un encuentro con Dios. No estás leyendo palabras antiguas, estás escuchando la voz del Eterno que te habla hoy. ¿Cómo aplicar Juan 1:1 en tu vida diaria? Primero, cambia tu actitud hacia la Biblia. No la veas como un libro más. Reconoce que es Dios mismo revelándose a ti. Segundo, cuando leas un versículo, pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios hoy a través de estas palabras? Tercero, espera que algo cambie. Porque si el Verbo que creó el mundo te está hablando, algo tiene que transformarse en tu vida. Imagina el poder que se libera cuando entiendes esto. Ya no leerás la Biblia por obligación religiosa. La leerás con hambre, con expectativa, sabiendo que cada versículo contiene el poder del Creador para transformar tu realidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 12, nos revela 4 características fundamentales de la palabra de Dios. Primero, es viva. No está muerta, no es estática. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Por eso un versículo que leíste hace 10 años puede hablarte de manera completamente diferente hoy. Porque está viva, se adapta a tu situación, se aplica a tu momento, te ministra exactamente lo que necesitas. Segundo, es eficaz. Esto significa que produce resultados. No es teoría vacía. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y tú la recibes con fe, genera cambios reales, tangibles, visibles. Es eficaz para sanar heridas, para romper cadenas, para transformar caracteres, para cambiar destinos. Tercero, es más cortante que espada de dos filos. Una espada de dos filos corta hacia ambos lados, no importa cómo la muevas. Así es la palabra de Dios. Corta la mentira, corta el engaño, corta las ataduras, pero también es precisa como un bisturí en manos de un cirujano. Puede llegar a lo más profundo de tu ser y operar donde nadie más puede llegar. Cuarto, penetra y discierne. La palabra de Dios no se queda en la superficie. No solo afecta tu comportamiento externo, llega hasta lo más profundo, parte alma y espíritu, llega a las coyunturas y los tuétanos. Esto significa que alcanza áreas de tu vida que ni siquiera tú sabías que existían. Revela motivaciones ocultas, expone intenciones secretas, saca a la luz lo que está escondido. Por eso los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, porque tienen acceso a partes de ti que ningún consejo humano puede tocar. Un psicólogo puede ayudarte con tu mente, un médico puede tratar tu cuerpo, pero solo la palabra de Dios puede llegar hasta tu espíritu y transformarte desde adentro hacia afuera. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Cuando meditas en un versículo, el Espíritu Santo lo usa como bisturí espiritual para operar áreas enfermas de tu alma. Tal vez has cargado por años con resentimiento y de repente un versículo sobre el perdón corta esa cadena. Tal vez has vivido en miedo y un versículo sobre la protección de Dios discierne que ese miedo no viene de Él y lo desarraiga. Hebreos 4:12 nos enseña que no debemos acercarnos a la Biblia superficialmente. Cada versículo tiene el poder de hacer una cirugía espiritual en tu vida, pero para eso debes permitir que penetre, que corte, que discierna. No resistas, no te defiendas, deja que la palabra haga su obra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo de Josué capítulo 1 verso 8 nos da la fórmula exacta para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Dios le habla a Josué en un momento crucial. Moisés acaba de morir.
Josué tiene que liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Hay batallas por delante, hay enemigos poderosos, hay desafíos imposibles desde la perspectiva humana. Y en ese momento, Dios no le da un plan militar, le da una instrucción espiritual. Medita en mi palabra día y noche. Aquí descubrimos el primer secreto. La palabra de Dios debe estar constantemente en tu boca. No apartarse significa que debe ser parte de tu conversación diaria, de tu manera de hablar, de tu forma de expresarte. Tus palabras deben estar saturadas de las palabras de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay poder en declarar la palabra. Cuando tú confiesas versículos, no solo los memorizas, los activas, les das vida, los liberas en la atmósfera espiritual. Por eso las personas que transforman su vida son aquellas que constantemente declaran promesas bíblicas sobre sí mismas. El segundo secreto es la meditación continua, de día y de noche. Esto no significa que debes estar las 24 horas leyendo la Biblia. Significa que la palabra debe estar en tu mente constantemente. Que cuando te levantas, lo primero que venga a tu mente sea un versículo. Que durante el día, mientras trabajas, mientras caminas, tu mente esté reflexionando en las verdades bíblicas. Que antes de dormir, lo último en tu corazón sea la palabra de Dios. La meditación bíblica no es complicada. Es simplemente darle vueltas a un versículo en tu mente. A tu vida. ¿Qué te está diciendo Dios a través de esas palabras? Es como una vaca que rumia, mastica, traga, vuelve a masticar. Así debes hacer con la palabra, leerla, pensarla, repasarla, hasta que penetre profundo en tu corazón. El tercer secreto es la obediencia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No basta con leer, no basta con saber. Tienes que hacer. La transformación viene cuando la palabra pasa del papel a la práctica, de tu mente a tus acciones, de la teoría a la vida real. Y aquí viene la promesa poderosa. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad y el éxito no son resultado de la suerte o del esfuerzo humano solamente. Son el resultado de una vida saturada de la palabra de Dios, meditada constantemente y obedecida fielmente. Este versículo te está mostrando que si quieres que la Biblia cambie todo en tu vida, necesitas 3 cosas: declaración constante, meditación continua y obediencia radical. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este hermoso versículo del Salmo 119, verso 105, nos revela una función esencial de la palabra de Dios. Nos da dirección. En un mundo lleno de confusión, de opiniones contradictorias, de caminos que parecen correctos pero llevan a la destrucción, la palabra de Dios es la luz que necesitamos. El salmista usa 2 imágenes, lámpara y lumbrera. Una lámpara ilumina los pasos inmediatos. Te muestra dónde poner el pie ahora, en este momento. Una lumbrera ilumina el camino completo. Te da visión del panorama general, de la dirección en la que vas. La palabra de Dios hace ambas cosas. Hay momentos en la vida donde no sabes qué decisión tomar. Estás en una encrucijada. Tienes opciones delante de ti, pero no tienes claridad. Ahí es donde la palabra de Dios funciona como lámpara. Te muestra el siguiente paso. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas luz suficiente para dar el próximo paso en obediencia. Y también hay momentos donde necesitas visión a largo plazo. Necesitas entender hacia dónde te está llevando Dios. ¿Cuál es su propósito para tu vida? Ahí la palabra funciona como lumbrera, dándote perspectiva eterna, mostrándote que aunque el camino sea difícil ahora, hay un destino glorioso esperándote. La palabra de Dios cambia todo en tu vida, porque elimina la confusión. Cuando no sabes si debes aceptar ese trabajo, la palabra te da discernimiento. Cuando no sabes si debes continuar esa relación, la palabra te da claridad. Cuando estás perdido emocionalmente, la palabra te muestra el camino de regreso a la paz. Pero aquí está el detalle importante. Una lámpara solo funciona si la enciendes. Una lumbrera solo ilumina si la activas. De la misma manera,
La palabra de Dios solo puede guiarte si tú la abres, la lees, la estudias, la aplicas. No puedes esperar dirección divina si tu Biblia está cerrada. ¿Cómo usar este versículo prácticamente? Cuando enfrentes una decisión importante, no te bases solo en tus emociones o en el consejo de otros. Abre la Biblia. Busca qué dice Dios sobre esa área. Ora pidiendo que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento. Y confía en que la palabra te mostrará el camino correcto. Muchas personas viven en oscuridad no porque Dios no quiera mostrarles el camino, sino porque han apagado la lámpara. Han dejado de leer la Biblia, han dejado de meditar en ella, y sin luz tropiezan, caen, se pierden. Pero tú no tienes que vivir así. Tienes acceso a la luz perfecta, la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús declaró esto en Mateo, capítulo 4, verso 4, cuando estaba siendo tentado por el diablo en el desierto. Y este versículo nos revela una verdad fundamental. Así como tu cuerpo necesita alimento físico para vivir, tu espíritu necesita la palabra de Dios. Imagina que decides dejar de comer. ¿Qué pasaría? Al principio sentirías hambre, luego debilidad. Después tu cuerpo comenzaría a consumirse a sí mismo. Eventualmente morirías. Es imposible vivir sin alimento físico. De la misma manera es imposible vivir espiritualmente saludable sin alimentarte de la palabra de Dios. Pero muchos creyentes viven en desnutrición espiritual. Van a la iglesia una vez por semana y piensan que eso es suficiente. Es como comer solo los domingos y esperar estar saludable. No funciona así. Necesitas alimento diario. Necesitas pan fresco cada mañana. Necesitas que la palabra de Dios nutra tu espíritu constantemente. Jesús enfatiza que no es solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. No solo los versículos que te gustan, no solo las promesas de bendición. Toda la palabra. Los mandamientos que corrigen, las advertencias que alertan, las historias que enseñan, las profecías que anuncian. Todo es necesario para tu nutrición espiritual completa. Por eso, los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo. Porque cuando te alimentas correctamente de la palabra, tu espíritu se fortalece, tus emociones se estabilizan, tu mente se renueva, tu carácter se transforma. Todo cambia cuando pasas de la desnutrición a la nutrición espiritual adecuada. Piensa en cómo una persona desnutrida se ve débil, enferma, sin energía. Así están muchos creyentes espiritualmente. Se quejan de que no tienen fe, de que no pueden vencer tentaciones, de que viven en derrota. Pero el problema es simple: no se están alimentando de la palabra. En cambio, una persona bien alimentada tiene energía, tiene fuerza, tiene vitalidad. Así es el creyente que se alimenta diariamente de la palabra de Dios. Tiene fe para creer, tiene poder para resistir, tiene sabiduría para decidir, tiene paz para descansar, tiene gozo para celebrar. ¿Cómo aplicar Mateo 4:4 en tu vida? Establece un horario diario para leer la Biblia. No tiene que ser largo, puede ser 15 minutos, pero que sea consistente, cada día sin excepción. Así como no dejas de comer porque estés ocupado, no dejes de leer la palabra porque tengas muchas cosas que hacer. Trata la palabra de Dios como tu alimento esencial, no como un postre opcional, no como algo que haces si te sobra tiempo, sino como tu prioridad, tu necesidad, tu fuente de vida. Cuando haces esto, verás cómo todo en tu vida comienza a cambiar, porque un espíritu bien alimentado produce una vida transformada. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo de Romanos capítulo 10, verso 17, nos revela cómo se desarrolla la fe. Y la fe es absolutamente esencial, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchas personas oran pidiendo más fe. Señor, dame fe, necesito más fe. Pero Dios ya nos mostró cómo obtener fe. No es un regalo que cae del cielo misteriosamente. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, cuando escuchas, lees,
meditas en la palabra de Dios, la fe se desarrolla automáticamente en tu corazón. Esto es revolucionario. Significa que tú tienes control sobre el nivel de fe en tu vida. Si quieres más fe, sumérgete en la palabra. Lee más. Escucha más predicaciones bíblicas. Medita más en los versículos y verás cómo tu fe crece naturalmente. ¿Por qué funciona así? Porque la fe no es un sentimiento vago o una esperanza ciega. La fe es confianza en lo que Dios ha dicho. Cuando conoces lo que Dios prometió, puedes creer. Cuando sabes lo que Dios declaró, puedes confiar. Pero si no conoces la palabra, no tienes base para tu fe. Por ejemplo, si nunca has leído que Dios promete suplir todas tus necesidades, ¿cómo vas a tener fe en medio de la escasez? Si nunca has escuchado que Dios sana a los enfermos, ¿cómo vas a creer por sanidad? Si no sabes que Dios tiene planes de bien para ti, ¿cómo vas a confiar en medio de la crisis? La fe necesita un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos muestra que los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo porque transforman nuestra fe. Y cuando tu fe cambia, tu vida entera cambia, porque la fe es la que mueve montañas, la fe es la que abre puertas, la fe es la que recibe milagros, la fe es la victoria que vence al mundo. Observa también que dice el oír. No solo leer con los ojos, sino oír. Hay algo poderoso en escuchar la palabra de Dios proclamada. Por eso es importante congregarse, escuchar predicaciones, oír testimonios basados en la palabra. Porque cuando la palabra entra por tus oídos, penetra directamente al corazón y genera fe. En lo práctico, si sientes que tu fe está débil, la solución no es complicada. Incrementa tu exposición a la palabra de Dios. Escucha la Biblia en audio mientras conduces. Mira videos de enseñanza bíblica, lee pasajes en voz alta, declara versículos sobre tu vida. Cada vez que haces esto, estás inyectando fe en tu espíritu. La fe no es algo mágico que algunas personas tienen y otras no. La fe es el resultado de exponerte a la palabra de Dios. Mientras más escuchas la palabra, más crece tu fe. Mientras más crece tu fe, más cambia tu vida. Es un ciclo poderoso de transformación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos revela la naturaleza y el propósito de la Biblia. Primero, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la Biblia no es simplemente un libro escrito por hombres sabios. Es Dios mismo quien inspiró cada palabra. Los autores humanos fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería comunicar. Esta verdad es fundamental, porque si la Biblia fuera solo sabiduría humana, podríamos cuestionarla, descartarla o mejorarla. Pero como es inspirada por Dios, es autoridad final, es verdad absoluta, es palabra infalible, y por eso tiene poder para transformarlo todo. Segundo, la Escritura es útil para 4 propósitos específicos. Para enseñar. La Biblia nos muestra la verdad. Nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo debemos vivir, cuál es el propósito de la existencia. Sin la enseñanza de la palabra, vivimos en ignorancia. Para redarguir. Esto significa convencer de error, exponer lo que está mal. La palabra de Dios funciona como espejo. Te muestra dónde estás fallando, no para condenarte, sino para que puedas corregir el rumbo. Sin este redarguir, seguiríamos caminando en el error sin darnos cuenta. Para corregir. No basta con saber que algo está mal. Necesitas saber cómo arreglarlo. La palabra de Dios no solo señala el problema, también ofrece la solución. Te muestra el camino correcto, te da instrucciones claras de cómo volver a la senda de justicia. Para instruir en justicia, esto es formar tu carácter, moldearte a la imagen de Cristo. Desarrollar en ti los frutos del Espíritu. La palabra de Dios no solo corrige conductas externas, transforma tu ser interior.
te hace una persona justa, íntegra, santa. Y todo esto tiene un propósito final: que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto aquí no significa sin defectos, sino completo, maduro, equipado. La palabra de Dios te prepara para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Por eso los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, porque no solo te dan información, te transforman completamente, te enseñan, te confrontan, te corrigen, te instruyen y finalmente te preparan para vivir la vida abundante que Dios diseñó para ti. Imagina una vida donde conoces la verdad, donde reconoces tus errores, donde tienes poder para corregirlos, donde creces en justicia y donde estás equipado para toda buena obra. Esa es la vida que la palabra de Dios produce. Esa es la transformación total que viene de sumergirte en la Escritura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este es el versículo que mencioné al principio, el octavo, y puede ser la llave que abra puertas en tu vida. Isaías capítulo 55, verso 11, contiene una promesa poderosa de Dios sobre su palabra. Dios está declarando algo absoluto. Su palabra nunca regresa vacía. Cuando Dios habla, cuando su palabra sale, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Siempre produce resultados, siempre genera transformación, nunca falla. Esto es completamente diferente a las palabras humanas. Nosotros podemos hablar y que nuestras palabras no produzcan nada. Podemos hacer promesas que no cumplimos. Podemos declarar cosas que nunca suceden, pero Dios no es así. Cuando Él habla, se cumple. Cuando su palabra es enviada, logra exactamente lo que Él determinó. Ahora, ¿cómo se aplica esto a ti? Cada vez que lees un versículo de la Biblia, estás recibiendo palabra que Dios envió con un propósito específico. Ese versículo fue diseñado para hacer algo en tu vida, para sanarte, para liberarte, para fortalecerte, para guiarte, para transformarte, y no volverá vacío. Cumplirá su misión. Por ejemplo, si lees un versículo sobre sanidad y lo recibes con fe, esa palabra no regresará vacía. Hará la obra de sanidad en tu cuerpo. Si lees un versículo sobre provisión y lo crees, esa palabra prosperará en tu situación financiera. Si meditas en un versículo sobre paz y lo aplicas, esa palabra traerá paz a tu corazón. El problema es que muchos leen la Biblia pero no esperan nada. Leen como quien lee noticias, información que entra y sale. Pero Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios no es neutral, es activa, es poderosa, está programada para producir resultados. Imagina que Dios envía su palabra como un misil guiado. Ese misil tiene un objetivo específico, fue diseñado para impactar un blanco determinado. No puede fallar, no puede desviarse. Llegará a su destino y cumplirá su propósito. Así es cada versículo de la Biblia. Es palabra enviada por Dios con una misión clara, y no descansará hasta cumplirla. ¿Cómo activar este poder en tu vida? Primero, recibe la palabra con fe. Cree que lo que lees no es casualidad. Dios permitió que ese versículo llegara a ti porque tiene un propósito. Segundo, declárala sobre tu situación. Habla la palabra en voz alta. Proclámala sobre tu familia, tu salud, tus finanzas, tu futuro. Tercero, espera resultados. No dudes. Confía en que esa palabra hará lo que Dios quiere y será prosperada. Este versículo puede cambiar todo porque te da una seguridad absoluta. La palabra de Dios nunca falla. Puede que las circunstancias no cambien inmediatamente. Puede que no veas resultados mañana, pero la palabra ya está trabajando, ya está cumpliendo su propósito y no volverá vacía. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Estos versículos del Salmo 19, versos 7 y 8, nos muestran los efectos transformadores de la palabra de Dios. David, el salmista,
Usa diferentes términos para referirse a la palabra de Dios: ley, testimonio, mandamientos, precepto. Y a cada uno le asigna una característica y un resultado. Veámoslos uno por uno. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. No tiene errores, no necesita correcciones, no requiere actualizaciones. Es perfecta porque viene del Dios perfecto, y su efecto es convertir el alma. Convertir significa transformar, cambiar de dirección, dar vuelta completa. La palabra de Dios tiene poder para tomar un alma perdida y convertirla, para tomar un corazón duro y ablandarlo, para tomar una mente confundida y aclararla. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio se refiere a lo que Dios ha declarado sobre sí mismo y sobre su obra. Es fiel porque es verdadero, confiable, digno de confianza, y su efecto es dar sabiduría, incluso al sencillo, al que no tiene educación formal, al que el mundo considera ignorante. La palabra de Dios lo hace sabio, le da entendimiento, le revela misterios, le muestra caminos que la inteligencia humana no puede descubrir. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos son las instrucciones de Dios sobre cómo vivir. Son rectos, es decir, correctos, justos, sin desviación. Y en lugar de ser una carga pesada, alegran el corazón. Cuando obedeces la palabra de Dios, no te sientes oprimido, sientes gozo, porque estás viviendo en alineación con el diseño de tu Creador. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los preceptos son principios detallados, son puros, sin contaminación, sin mezcla de error, y su efecto es alumbrar los ojos, darte visión, mostrarte cosas que antes no veías, abrirte los ojos a realidades espirituales, darte perspectiva eterna. ¿Ves la progresión? La palabra de Dios convierte tu alma, te da sabiduría, alegra tu corazón y alumbra tus ojos. Es una transformación completa, espiritual, mental, emocional y perceptual. Todo tu ser es tocado por el poder de la palabra. Por eso los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, porque no trabajan solo en un área, trabajan en todas, convierten lo que está torcido, iluminan lo que está oscuro, alegran lo que está triste, hacen sabio al que está confundido, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo de 1 Pedro capítulo 1 verso 23 nos revela algo extraordinario. La palabra de Dios es la semilla que produce el nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Cristo, nace de nuevo. No es una reforma del viejo hombre, no es mejorar la versión anterior de ti mismo, es un nacimiento completamente nuevo, y ese nacimiento ocurre a través de la palabra de Dios. Pedro contrasta dos tipos de simiente. La corruptible, que se refiere a todo lo humano, lo terrenal, lo temporal. Esa simiente produce vida que eventualmente muere, se corrompe, se descompone. Pero la palabra de Dios es simiente incorruptible. Produce vida eterna, vida que no se corrompe, vida que permanece para siempre. Esto significa que cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y tú la recibes con fe, no solo te da información, te da vida, vida espiritual, vida eterna, vida de calidad divina. Por eso Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Piensa en cómo funciona una semilla. La plantas en tierra. Durante un tiempo no ves nada. Parece que no está pasando nada, pero bajo tierra esa semilla está germinando, está echando raíces, está preparándose para brotar y de repente rompe la superficie y comienza a crecer. Así es la palabra de Dios en tu vida. Cuando la recibes, puede que no veas cambios inmediatos, pero esa palabra está trabajando en lo profundo de tu espíritu, está echando raíces, está germinando, y llegará el momento en que brotará en transformación visible. Por eso es tan importante ser constante con la palabra. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La semilla está trabajando.
El proceso de transformación ya comenzó. Solo necesitas seguir regándola con más palabra, más fe, más obediencia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esto significa que su poder no caduca. Un versículo que fue poderoso hace 3000 años sigue siendo poderoso hoy. Las promesas que Dios hizo no han perdido vigencia. La verdad que liberó a generaciones pasadas te liberará a ti también. Los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo porque son semilla incorruptible. Tienen vida en sí mismos. Tienen poder generativo. Pueden tomar un corazón muerto espiritualmente y darle vida. Pueden tomar una mente esclavizada y liberarla. Pueden tomar un futuro sin esperanza y transformarlo. ¿Cómo aplicar 1 Pedro 1:23? Reconoce que cada vez que lees la Biblia, estás plantando semillas incorruptibles en tu corazón. Algunas germinarán rápido, otras tomarán tiempo, pero todas producirán vida si las mantienes regadas con fe y obediencia. No arranques las semillas con incredulidad, no las ahogues con preocupaciones. Dales tiempo, dales espacio, y verás cómo la vida de Dios brota en cada área de tu existencia. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad es solo el principio, porque ahora que conoces cómo los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, la pregunta es ¿qué vas a hacer con esta verdad? Recapitulemos lo que hemos descubierto juntos. Primero, aprendimos que la palabra de Dios no es solo texto, es el verbo mismo, es Dios revelándose a ti. Segundo, vimos que la palabra es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de tu ser y transformarte desde adentro. Tercero, descubrimos que la meditación constante en la palabra produce prosperidad y éxito en todo lo que haces. Cuarto, entendimos que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera, dándote dirección tanto para el paso inmediato como para el camino completo. Quinto, aprendimos que así como tu cuerpo necesita pan, tu espíritu necesita la palabra de Dios para vivir saludablemente. Sexto, vimos que la fe viene por el oír la palabra y que tú tienes control sobre el nivel de fe en tu vida. Séptimo, descubrimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, redarguirte, corregirte e instruirte en justicia. Octavo, aprendimos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Noveno, vimos los múltiples efectos de la palabra. Convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón y alumbra los ojos. Y décimo, entendimos que la palabra de Dios es semilla incorruptible que produce vida eterna en ti. Con todo este conocimiento, ahora viene la parte más importante, la aplicación. Porque conocer la verdad no te transforma. Aplicar la verdad es lo que genera cambio real en tu vida. Por eso quiero dejarte con 5 compromisos prácticos que te invito a hacer hoy. Primero, comprométete a leer la Biblia diariamente. No tiene que ser mucho tiempo, puede ser 10 minutos, 15 minutos, pero que sea todos los días, sin excepciones. Haz de la palabra tu pan diario. Segundo, comprométete a meditar en lo que lees. No solo pases los ojos por el texto. Detente, reflexiona. Pregúntate qué te está diciendo Dios, cómo se aplica a tu vida, qué debes cambiar basado en lo que leíste. Tercero, comprométete a declarar versículos sobre tu vida. Encuentra promesas que se apliquen a tu situación y declararlas en voz alta. Habla la palabra sobre tu familia, tu salud, tus finanzas, tu futuro. Cuarto, comprométete a obedecer lo que la palabra te muestra. No seas solo oidor, sé hacedor. Cuando Dios te corrige a través de su palabra, humíllate y cambia. Cuando te instruye, obedece. Quinto, comprométete a compartir la palabra con otros. No guardes para ti lo que has aprendido. Comparte versículos con tus amigos. Habla de lo que Dios te está enseñando. Sé un canal a través del cual la palabra de Dios fluye a otros. Si haces estos 5 compromisos, te garantizo que en 6 meses tu vida será completamente diferente.
tu manera de pensar habrá cambiado, tu carácter se habrá transformado, tus circunstancias comenzarán a alinearse con las promesas de Dios, porque los versículos de la Biblia tienen poder para cambiarlo todo. Ahora quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios: me comprometo a vivir bajo el poder de la palabra de Dios. Ese será tu pacto público, tu declaración de que no serás el mismo después de este mensaje, y cuando lo escribas, algo se activará en el mundo espiritual. Los ángeles tomarán nota, el Espíritu Santo te ayudará, y Dios mismo respaldará tu compromiso. Dale me gusta a este video si fue de bendición para ti. Pero más que eso, hazlo como un acto de fe, como una declaración de que crees que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Y tu like ayudará a que este mensaje llegue a miles de personas más que necesitan descubrir este poder. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Únete a esta comunidad de creyentes que están hambrientos de la palabra, que quieren crecer, que desean ser transformados, porque juntos somos más fuertes, juntos edificamos el reino, juntos llevamos la palabra de Dios a un mundo que desesperadamente la necesita. Quiero terminar con una oración. Donde quiera que estés, inclina tu cabeza conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no es letra muerta, sino palabra viva y poderosa. Gracias porque tiene el poder de transformarlo todo en nuestras vidas. Hoy hacemos el compromiso de no solo leer tu palabra, sino de vivirla. De no solo conocerla, sino de obedecerla. Te pedimos que por tu Espíritu Santo grabes estas verdades en nuestro corazón. Que cada versículo que hemos escuchado hoy produzca fruto en nuestra vida. Que tu palabra convierta nuestra alma, nos dé sabiduría, alegre nuestro corazón y alumbre nuestros ojos. Que seamos transformados de gloria en gloria por el poder de tu palabra. Y declaramos que tu palabra no volverá vacía, que cumplirá el propósito para el cual la enviaste, que hará lo que tú quieres, y que será prosperada en aquello para lo cual la destinaste. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora, quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo te ministre. Cierra tus ojos. Permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has escuchado. No te apresures. Este es un momento sagrado, un momento de encuentro con Dios a través de su palabra. Y recuerda, los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, pero solo si tú decides darles espacio en tu vida. Solo si los lees, los meditas, los declaras, los obedeces y los compartes. Haz eso y prepárate para ver la transformación más poderosa que hayas experimentado jamás. Que Dios te bendiga, que su palabra ilumine tu camino, que su verdad te haga libre y que su poder transforme cada área de tu vida. Hasta el próximo mensaje. Queda en la paz del Señor.